Hola a todos, buenas tardes. Nuevamente acá acompañándolos en una conferencia más de Engala la Banda. Yo soy Eddie Gómez, soy directora de proyectos de Llorona Records y hoy vamos a escuchar dos conferencias súper interesantes que tienen que ver con la dirección de arte en general, con escenografía, vestuario y maquillaje. Digamos que elementos súper importantes, no solo para la puesta en escena de las agrupaciones en vivo, sino también para la realización de videoclips o cualquier material audiovisual. Entonces, digamos que desde mi punto de vista, como gestora cultural, como manager, pues es un tema súper interesante y que no debemos dejar pasar de largo, sino que hace parte de nuestra identidad como músicos, hace parte de nuestro show y hace parte de alguna manera de las herramientas que debemos usar y tener en cuenta pues para llegarle a nuestro público de la mejor manera. Hoy vamos a estar hablando con dos personas, con Susana Botero y con Laura Cuervo, que nos van a estar pues precisamente hablando de estos temas. Quiero darle la bienvenida a Laura Cuervo, que va a hacer una ponencia sobre escenografía. Laura es arquitecta, hizo opción en artes en la Universidad de los Andes y es maestra en escenografía de The Royal Center School of Speech and Drama de Londres. Actualmente trabaja como museógrafa en el Museo de Bogotá y en proyectos independientes. Recientemente diseñó el pabellón Colombia 200 años, invitado de honor para la Feria del Libro de Bogotá del 2019, e hizo la museografía para Voces para Transformar a Colombia, una exposición del Museo de la Memoria de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha trabajado en teatros como el Waterloo East Theatre, en Opera Works, Lion and Unicorn, Theatre and British Youth Opera en Londres y el Teatro Colón, el Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Libre y el Teatro La Factoría en Bogotá. Laura nos va a estar hablando sobre escenografía en esta primera parte de la conferencia. Entonces, pues Laura, te doy la bienvenida a esta nueva. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Eddie. Espero que me estén oyendo. Tengo un poquito, se me estaba trabando un poquito, entonces, pues espero que me estén oyendo todos. Mi nombre es Laura Cuervo y como les dijo Eddie, yo soy pues estudié arquitectura, pero me dedico a la escenografía y a la museografía. Entonces, pues bueno, si quieren arranquemos, no sé si puedan pasar la presentación. Bueno, entonces la idea acá es hacerles una introducción muy general a la escenografía, como tener una primera aproximación donde se entiende o digamos que yo les voy a dar mi punto de vista entendiéndola como el conjunto visual que compone un espacio escénico. Para mí la escenografía se concibe como un lenguaje para darle al espectador una herramienta adicional de lectura que pueda apoyar a la creación de historias con el conjunto de la puesta en escena. Entonces podemos pasar a la siguiente. Acá les traje un primer referente que es una ópera. Yo creo que la podemos ver y ya les explico la razón por la que quiero arrancar esta conversación con una ópera. Warum ist es so still? In der Kammer. Wenn ein Kind geboren wird, geht es nicht so still zu.
Bueno, esta ópera que se llama Morgen und Abend es una ópera alemana de George Friedrich y la razón por la que quiero empezar con una ópera es porque creo que tiene muchos elementos que nos permiten desarrollar muy bien una puesta en escena. Entonces, pues tiene un elemento musical, tiene una historia y un guión y pues tiene la presencia corporal del actor en el escenario. Entonces, pues yo creo que es un muy buen ejemplo para basarse, para arrancar, hacer una puesta en escena. Por ejemplo, pues digamos que grupos musicales que ya tienen tanto la presencia corporal como la música, y posiblemente ya muchos grupos lo tengan, pero es muy importante que tengan una historia detrás y la unión de esos tres componentes nos da como resultado casi que inmediato una puesta en escena. Y esta, por ejemplo, pues para mí ha sido una de las óperas más maravillosas que he visto porque responde y es muy coherente entre esos tres elementos y lo que vemos en el escenario. Entonces, creo que una de las cosas importantes no es tan evidente en el video que les mostré, pero el escenario con sus cuatro elementos va girando tan lentamente que uno no se da cuenta, sino hasta que la barca está puesta en el frente del escenario y uno ahí se da cuenta que tiene una plataforma que está girando constantemente. Ese es un elemento muy importante y otro elemento muy importante es la iluminación. Si vieron que al final del video salió una luz que nos digamos que se ofrece, pues es un elemento que nos permite, o sea, al vernos nos enceguece y también, al igual que la plataforma del escenario, va girando tan lentamente que uno solamente lo percibe ya hacia el final. Y pues finaliza, digamos que encegueciendo al público. Entonces, estos dos elementos, la simplicidad de los elementos en la escena, la monocromía tanto del escenario como del vestuario, y la simpleza, digamos, en la que ponen los títulos en el fondo de pantalla, y digamos que esa es la única proyección que tienen, pues dan cuenta y demuestran tanto una historia como un elemento musical que es angustiante y que sí, pues que es angustiante. Entonces, pues creo que es un muy buen ejemplo, se la recomiendo mucho para que la vean, como para ver un referente de coherencia entre un aspecto musical, un aspecto narrativo y una presencia corporal en el escenario. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora les voy a hacer creo que pues van a pensar que de pronto es un poquito multifacético lo que les voy a mostrar, pero así es la escenografía y digamos que tiene presencia en casi que todos los aspectos de la vida. Entonces les voy a mostrar un poco algunas cosas comerciales, les voy a mostrar un poco de ópera, les voy a mostrar unas cosas súper complejas y muy elaboradas y unas cosas muy sencillas, y voy a finalizar con un par de cosas de trabajos míos. Entonces, para empezar, quisiera contarles, pues, o contarles lo que piensa Pamela Howard, que pues que es una persona que se ha dedicado al estudio de la escenografía, y ella habla sobre la escenografía como la totalidad
de la creación en escénico. Entonces, pues no es, digamos, que entender solamente un aspecto suelto, sino el conjunto de todo. Y obviamente hay, digamos, especialistas para cada área. Ahora, pues les va a hablar Susana, que tiene un énfasis en vestuario, pero digamos que la escenografía, digamos que todo lo visual tiene que responder y tiene que trabajar conjuntamente con lo demás. Entonces es importante entenderlo como parte de un conjunto y no como un elemento individual. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Acá, bueno, les voy a leer un par de, digamos que de frases de personas que también Pamela Howard ha recogido en algunos congresos sobre escenografía. Pues es, digamos que recogí frases que hablan y dicen o dan cuenta de diferentes aspectos de lo que es la escenografía y lo importante que es la escenografía en una puesta en escena. Con qué cuidado elige una silla y con qué intención la coloca. Lo que claro está, ayuda a la obra. Este es de Brecht, que pues digamos que da cuenta de algo, pues digamos que de la importancia del lenguaje escénico en una composición de una puesta en escena. Podemos seguir a la siguiente. Estas son otras frases que se las voy a leer porque me parecen muy oportunas y muy pertinentes. Lo que el actor no ha visto y el director no ha concebido. Estos son todos personajes que participaron en congresos de escenografía y que Pamela Howard recogió, digamos que las respuestas a ellos explicando qué era la escenografía. La transformación del drama en un sistema de signos visuales. La escenografía es la manera que tengo de jugar con mis propias reglas en el escenario, es una caja mágica. La efervescencia de la imaginación experimentada a través del cerebro y los sentidos. ¿Qué es la escenografía hoy en día? El cambio constante de la percepción que tenemos del cuerpo, el espacio, del tiempo y del significado. Aquello que agranda la poesía contenida en el gesto del actor. La escenografía es el diccionario visual de cómo hacer teatro. Una polifonía, aunque no en orden jerárquico, de diferentes elementos teatrales. Es construir espacios poéticos donde las historias pueden suceder de la manera más relevante. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, y acá digamos que bueno, está enfocado en el espacio del teatro, pero digamos que el teatro ha mutado y ha tenido diferentes escenarios que hoy en día pues hay lugares más contemporáneos, pero pues esto se refiere como a la acción de ir a ver una acción performática que ya puede ser desde música, danza, teatro, pero digamos que en general es la acción de ir a ver una acción performática. Entonces la palabra teatro viene de teatrón, lugar para ver, y tea, visión. Entonces, pues la conclusión es que el teatro es un medio de contemplación. Y acá les traigo antes de las palabras, un niño mira y reconoce antes de poder hablar. Entonces, pues digamos que sí, acá habla como de la importancia del elemento, de los elementos visuales en una acción performática. Podemos seguir a la siguiente. Bueno, acá también como en el mismo marco de resaltar la importancia de lo escénico, al ser un lugar para ver, el escenario enmarca y organiza la relación entre el observador y lo que está ahí para ser observado. Por lo tanto, el estudio de lo visual en las artes performáticas debería darnos un contexto sobre las formas de ver diferentes contextos históricos y culturales. El escenario enmarca y el observador interpreta. Entonces, es, como les decía, un elemento más del lenguaje de una puesta en escena que nos permite brindarle más información al espectador para que el espectador se imagine, se pregunte o se invente el resto de la historia que no está contada de manera tan literal. Podemos pasar a la siguiente.
Entonces, digamos que para mí es importante en el espacio escénico, antes de empezar como a diseñar, a pensarlo, es verlo familiar de una nueva forma, reimaginar el espacio, verlo como extraño y descubrir su potencial. Entonces, pues sí es importante que el espacio en sí nos hable, o sea, no es lo mismo trabajar en una caja negra que en un teatro clásico, y es importante ir a ver y que el mismo espacio nos hable y nos permita entender cómo contar nuestras historias de diferentes formas. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahora les traigo algunos referentes. Como les decía, es bastante multifacético. Tengo acá Kanye West, que es, pues digamos que un referente muy comercial y muy masivo y gigantesco y con una escenografía muy costosa, que es de una escenógrafa de Devlin, que tengo algunos referentes de ella y es muy interesante porque ella ha trabajado tanto conciertos para músicos como ópera, como teatro, danza, entonces pues digamos que tiene experiencia en todo esto, pero en un formato gigantesco y masivo. Entonces pues este es un muy buen ejemplo y ya vamos a ver en los siguientes ejemplos cómo ella tiene a veces elementos escénicos muy sencillos, por supuesto en una escala gigante que eso lo hace muy costoso, pero son elementos muy sencillos que los complementa sobre todo con iluminación y mapping y eso hace que se vea una, digamos, una puesta en escena muy compleja. Podemos ver el siguiente. Este es Adele, que como les decía, tiene elementos muy simples escenográficos, que son estos textiles, que componen un espacio, por supuesto, arman, digamos, el espacio, no simplemente un telón, sino que arma un espacio específico y sobre este espacio tiene una proyección que complementa este show y este performance y lo enriquece muchísimo. Siguiente. Acá tenemos una ópera, esto es Carmen, esto es un anfiteatro frente a un lago y esto, por ejemplo, es una composición escénica muy compleja, una construcción costosa, gigantesca. Acá podemos ver en las cartas que hay, podemos ver la escala humana, entonces entendemos como la proporción de lo que es una de las cartas y las manos. Eh, y la obra tiene dinamismo a través de las proyecciones y del mapping. Entonces, pues esto digamos que es un ejemplo contrario al de Adele, pero que tiene una construcción muy compleja, pero también se alimenta del mapping, porque digamos, generalmente en este tipo de obra performática lo que pasa es que la escenografía está cambiando constantemente y lo que ella hace es cambiarlo a través del mapping y la iluminación teniendo solamente un elemento muy complejo. Siguiente. Y ahora les traigo unos referentes un poco más sencillos. Este, por ejemplo, para mí, Andrea Echeverry, es un ejemplo que da cuenta de esa coherencia de la que les hablaba en cuanto a música, historia y personaje en escena, y esto se ve reflejado a través de la escenografía y ella usa elementos pues muy sencillos, elementos de reciclaje y es un montaje mucho más sencillo de resolver. Siguiente. Bueno, este Caetano Veloso es aún más sencillo y este, por ejemplo, es la gira de su disco Ofertorio y acá tenemos esta imagen que ven abajo es el disco y lo que él hace es plasmar el disco en el escenario de una manera muy simple. Tenemos una cuerda y tenemos un círculo y esto solamente es proyección e iluminación. Entonces, pues digamos que también es para mostrarles una forma muy sencilla de resolver algo de una manera pues muy coherente también con su música y su historia. Y ahora les traigo tres referentes, que son proyectos en los que yo he trabajado. Esto es música clásica, pero es un concierto de Vivaldi,
de las 4 estaciones, y acá lo que se trabajó fue solamente vestuario, un poco de iluminación, bueno, las máscaras, que de eso también les va a hablar ahora Susana, y una proyección en el fondo. Entonces, digamos, también es coherente con, pues, o responde un poco a lo que se habla en el concierto, y se resuelve de una manera muy sencilla. Todos son materiales reciclados, y pues la proyección, que sí es un poquito más elaborada y trabajada. Por ejemplo, fue el lanzamiento del disco 1111 de Maluma. Es un ejemplo que hice también mucho más comercial, y acá lo que hicimos fue en un 11º piso de una fábrica de textiles en Medellín. Se simuló, se hizo la escenografía de un bar, y teníamos esta iluminación que era con se llama una cinta neón LED, y es una cinta LED, pero que está como cerrada o enmarcada adentro de una manguera opaca que permite o parece que la luz fuera continua y no fueran las pepitas del LED. Entonces, pues es mucho más económica, mucho más resistente y parece una luz neón. Entonces, pues este es otro ejemplo, digamos, en un espacio, un ejemplo comercial en un espacio distinto. No es un teatro tradicional ni es un escenario tradicional. Y acá les traigo otro ejemplo que no tiene nada que ver con música, sino fue la semana de sostenibilidad de semana. Y acá lo que hice fue hacer un escenario solamente con materiales reciclados, y esto es para que vean en la imagen de la izquierda, pueden ver el escenario, y son unos tubos de cartón con un cartón, digamos, un papel de cartón enrollado, y se construyó esta estructura todo con materiales reciclados. Entonces, un poco parecido a lo que les mostré de Andrea Echeverry, y es para que tengan como referentes e ideas para hacer cosas con materiales reciclados y muy económicos. Bueno, y por último, les traigo, pues, es un artista que se llama, hay un artista que se llama Sophie Calle, y es un artista que de hecho con Susana hemos trabajado para construir proyectos y contenidos propios. Y esta es una artista francesa que trabaja mucho la relación entre la imagen y el texto. Este cuestionario que ven acá es pues es una obra de ella, pero que con Susana hemos usado, y que los invitamos a que lo usen para que resuelvan ustedes mismos como su personaje en escena. Entonces, pues hay algunas preguntas como cuándo murió por primera vez, qué le motiva a levantarse de la cama cada mañana, pero también pueden irle metiendo preguntas que ustedes tengan independientes, como cuál es el pasillo que más les gusta del mercado, cuál es la tarea doméstica que menos les gusta, y esto como respondiendo a lo que respondería el personaje que es ustedes en el escenario. Y una vez tengan esto, pueden empezar a crear el mundo que compone y el mundo que rodea a este personaje. Entonces, si quieres podemos pasar a la siguiente diapositiva. Acá les traigo también un ejemplo de lo que hemos trabajado con Susana, que de pronto si ella tiene tiempo también puede complementar esto. Pero a partir de este cuestionario creamos unos personajes. Esta la llamamos Irene Caicedo, y escribimos un pequeño texto sobre lo que es ella, y luego dibujamos su espacio, y después le empezamos a meter color y elementos que enriquecieran este personaje. Y esto puede ser un buen comienzo para ustedes, para que ustedes empiecen a crear ese mundo y ese contexto y esos colores y esos elementos que acompañan a sus personajes en escena. Bueno, pues esta era como lo que les quería contar. Al final habrá tiempo de preguntas.
Entonces, veamos a Susana. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Claramente, y pues creo que en todo este componente de dirección de arte, artes visuales, lo que estuvimos también conversando con Leo González, digamos que siempre prima, por supuesto, la creatividad, la recursividad, pero ante todo también ser coherentes con nuestra propuesta artística, con nuestra personalidad y con el mensaje que queremos dar, y que esto pues de alguna manera se tiene que ver reflejado en la puesta en escena de mi proyecto musical. Para complementar esta charla tan interesante que hemos escuchado, quiero darle la bienvenida a Susana Botero. Ella es diseñadora y maestra en artes en diseño textil. Desde el 2010 se dedica a la dirección de arte para artes escénicas y medios audiovisuales. Ha participado en obras de teatro como Divinas Palabras, Las Picardías de Escapín y Un hombre es un hombre del teatro libre, entre otras. Asimismo, ha hecho parte de proyectos musicales de artistas colombianos como Nanuk, El Último Esquimal y Este Man, y ha participado en proyectos cinematográficos como Narcos en la temporada 3, la serie de Netflix. Ha sido directora de arte de 3 largometrajes de la productora Dos Cuartos Producciones. Desde el 2013 ha dedicado su tiempo a dictar clases universitarias y talleres relacionados con la dirección de arte, el diseño y la creación de personajes. En su práctica reflexiona sobre lo político del cuerpo cuando es exhibido socialmente y sobre la apariencia como fenómeno cultural. Actualmente realiza una maestría en dirección de teatro colaborativo y del objeto en DAMU de Praga. Entonces, pues nada, Susana, te doy la bienvenida, te dejo pues con toda la gente que nos está viendo. También los invito por favor a que si tienen aportes o preguntas los vayan dejando en los comentarios del Facebook Live para poder abrir una conversación al final de esta charla con Laura y con Susana. Entonces, pues bienvenida Susana, te dejo para escucharte durante este ratito. Abre el micrófono, porfa, Susana. Disculpa. Hola, ya. Muchas gracias, Eddie, y gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Me parece bien interesante que hayas cerrado mi introducción con esta frase de cómo me aproxima al cuerpo. Pues precisamente de eso es lo que más les voy a hablar en este momento, porque al final nuestro cuerpo, el cuerpo del artista, de los músicos, es el que va a estar recibiendo el vestuario. Entonces podemos arrancar con la presentación, por favor. Listo. La presentación va a hablar del cuerpo como un soporte, o sea, es el que recibe lo que les estaba diciendo, pero digamos, el intérprete o el dueño más bien de ese cuerpo es el artista músico. Yo le voy a llamar así a este personaje que vamos a estar creando o del que vamos a estar hablando, que ustedes deberían estar pensando en crear o en interpretar a través de su música. Siguiente. Y así a gran escala, los temas que vamos a tratar entonces son personajes, el cuerpo y la gestualidad. Al final el cuerpo se mueve y tiene unos gestos específicos de cada persona, de cada ser humano. Una introducción muy rápida del color y qué podríamos hacer desde la técnica como artistas músicos. Siguiente. Entonces el primer tema es personajes. El siguiente tema. Listo, entonces el cuerpo de este personaje, de este artista músico, es el esqueleto, ¿sí? Lo vamos a ver como un esqueleto, y un esqueleto pues podemos pensar como en el significado biológico del esqueleto, digamos orgánico del esqueleto, pero también es la estructura y la base. Entonces nosotros deberíamos ser muy conscientes de nuestro esqueleto, y no solamente porque lo vamos a estar decorando con vestuario o con accesorios o con maquillaje o sombreros o zapatería o en mil opciones que haya, sino también porque digamos que lo estamos entregando a nuestros públicos y tenemos que
o sea, ser muy conscientes de esto, ¿sí? Aparte de respetarlo y considerarlo, ser muy conscientes de cómo lo estamos tratando hacia el público. Los personajes que deberíamos crear deberían ser siempre extraordinarios. Muchas veces yo he tenido estas discusiones con músicos donde dicen, pero es que a mí no me gusta ser tan extravagante, digamos, voy a usar palabras muy genéricas, pero para ser muy claros, pero eso es un tema bien importante que hay que tener en cuenta. Nosotros no deberíamos tampoco tener ningún prejuicio, ningún tipo de personalidad desde el mundo de las artes, y menos creando personajes. Entonces estos personajes deben ser siempre extraordinarios, incluso si son aburridos y planos. Repito, los aburridos y planos son grandes personajes también. Entonces, pero tenemos que hacer que la gente siempre los ame y sus públicos, por supuesto, también. Deberíamos entender nuestro mundo interior, y el ejercicio que Laura les propuso es una gran idea para esto, ¿sí? Porque funciona a manera de diario, no tienen que publicar esto a nadie, no le tienen que contar a nadie lo que están haciendo. De hecho, los diarios para los artistas funcionan mucho. O sea, escriban sus sueños, escriban sus ideas, escriban sus cosas, es muy importante para materializarse después y presentarse al público. Y por supuesto que los personajes deberían ser identificables. Fisiológicamente, digamos que el vestuario en esto nos ayuda bastante, ¿no? Psicológicamente y sociológicamente. El vestuario también nos aterriza estos dos mundos. Y lo más importante de todo es que no existe una sola fórmula para hacer esto. Y es muy clave que tengan en cuenta esto, ¿no? Porque la gente, pues digamos que muchas personas en el mundo de las artes siempre le dicen las metodologías son así, 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 pero si ustedes tienen una intención muy personal y muy subjetiva y muy desde adentro, es importante que lo saquen, y con eso se puede construir una propia metodología. Siguiente. Así, a gran escala, tenemos personajes en cualquier parte digamos, en cualquier área que existan y en cualquier área que se imaginen, podemos encontrar personajes. Y estos personajes son curados, o sea, la gente es consciente que está transmitiendo estos personajes, no solamente a modo digamos, de telenovela la primera imagen, sino también en sus casas se comportan de manera diferente que en el mundo exterior o hacia sus públicos, o en una foto que les van a tomar. Si a mí me ponen un micrófono, yo de una vez ya estoy performando. De hecho, esto podríamos decir que puede ser un performance de mí, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de eso. Siguiente, si un personaje está, digamos, en gran escala, muy bien creado, o muy bien, digamos, es muy consciente de sí mismo y de lo que trasciende su imagen, pues puede suceder cosas como esto con John Lennon, ¿no? A él lo podemos identificar en distintas etapas de su vida, pero también la gente lo empieza a interpretar. Frida Kahlo también, por ejemplo, es un personaje que se ha repetido y se repite y se recontrarrepite y se interpreta y se recontrainterpreta, precisamente porque es muy contundente y muy coherente la posición de él, sin decir que él es una única persona. O sea, no estoy diciendo que tengamos que tenerla clara en nuestra personalidad, porque nosotros desde las artes también somos muy emocionales y cambiantes, y eso es muy válido también. Siguiente. Pero lo que tenemos que llegar es a empezar a identificar estos dos mundos diferentes. ¿Sí? Un mundo es el mundo del show y del escenario y al público, y el otro mundo diferente es el mío en mi casa propia, bañándome o cocinando con mi familia. ¿Sí? O, digamos, la manera, la metodología como yo lo hago es entendiendo muy bien el cuerpo y la gestualidad del personaje o del intérprete que va a hacer lo que tenga que hacer, en este caso la música. Siguiente. Entonces la forma como yo lo hago, repito, es mi metodología, no todo el mundo tiene que ser así, pero yo divido el cuerpo en dos partes. Entonces yo tengo el cuerpo biológico, que es el cuerpo interior, ¿sí? Son todas las vísceras, los órganos, los fluidos, los huesos que todos tenemos por igual, pero también son los volúmenes o las líneas o el número de partes, ¿sí? Si yo tengo 3 brazos o si tengo 2 brazos, todo lo que es el peso, todo lo que es físico y no, o sea, como exacto y biológico, ¿sí? Y por otro lado tengo el cuerpo social o el cuerpo cultural, que es
o cuando este cuerpo biológico se sale de la piel, o sea, cuando a la gente le da asco el sudor del otro, por ejemplo, o cuando se hacen asociaciones y entonces ahí es cuando empiezan a venir los prejuicios de es feo, es bonito, es alto, es gordo, es flaco, es... Entonces, digamos que la unión y la conciencia de estos dos mundos es lo que me permiten a mí identificar una gestualidad. Siguiente. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo hablo con artistas y los artistas me dicen, no, es que yo me quiero vestir sencillo, me quiero vestir con jean. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es un jean? ¿Sí? Porque el mundo del jean es un mundo muy grande también. Entonces, yo los invito en esta presentación a que sean muy conscientes y como que pues, cada vez sean más claros y pongan en más detalle lo que en verdad quieren transmitir, qué tipo de jean es el que quieren, no solamente por el textil cambia, las hormas, el color del denim funciona de manera diferente y semióticamente estoy comunicando algo diferente. Lo mismo en el siguiente ejemplo, que me parece a mí que es el más claro, es un vestido de novia. Entonces, uno sabe que para el matrimonio pues se va a poner un vestido de novia, pero cada una de estas novias, así el fin, digamos, sea el mismo, el objetivo sea el mismo, va a bailar de manera diferente, seguramente el almuerzo va a ser diferente, seguramente los invitados van a ir vestidos diferentes, seguramente la escenografía de la fiesta va a ser diferente. Entonces hay que ser muy, como cada vez más detallista, por ejemplo, si trabajan con confeccionistas o si trabajan con estilistas, en entrar en detalle y decir, es que espera, yo soy este tipo de jean o soy este tipo de novia. Siguiente. Acá hay otro ejemplo con el vestido negro, que también es muy fácil a veces decir como, ah, no, pues yo me voy a ir a la fiesta con un vestido negro, pero cada horma y cada tela también, porque el terciopelo funcionaría muy distinto a un algodón, digamos, plano, funciona y estoy comunicando cosas diferentes con mi cuerpo, ¿no? O sea, me aportan a mí en la gestualidad algo diferente. Entonces yo, un ejemplo que les doy también es el siguiente, en el diagrama siguiente, es que podrían empezar a pensar su cuerpo como por partes, ¿sí? El cuerpo al final está hecho por partes o lo podríamos analizar por partes y partir y decir, bueno, yo soy muy orgullosa de esta parte de arriba mía, o por ejemplo ahorita en Zoom y estas cosas, pues nadie me ve las piernas, nadie sabe cómo son mis piernas, entonces yo podría empezar a seccionar y decir, bueno, o el busto, o la cola que lo vemos en bastantes personajes como dientes. Me pone la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, no es que ellas siempre estén así, no siempre están resaltando la cola, pero sí podemos ver un patrón repetido en esto, ¿no? Y hay un ornamento muy especial para la cola. O, por ejemplo, el de la mitad de la Rosalía es un gran ejemplo y me encanta porque ella empieza su concierto así, se tapa toda y está sentada y las piernas es lo que tienes como un body, un shortcito, un body, que después en el concierto lo termina así. En el siguiente ejemplo, tenemos a Jarvis Cocker, por ejemplo, el caso que les quiero contar en específico es el de sus zapatos, o sea, sus pies, él se enfocó en sus piernas para este ejemplo que les voy a dar. De hecho, les recomiendo mucho este documental, se llama una película sobre la vida, muerte y supermercados. Es bien bonito todo lo que hizo y él habla también de él como personaje en el escenario. Pero bueno, el caso puntual sobre sus zapatos es que él era carnicero en Sheffield, un pueblo, como perdón, un pueblo, no, una ciudad mediana en Inglaterra, pero digamos que en la carnicería pues era un hombre común y muy tímido, y él, gracias a empezar a usar tacones, se puso este reto para dejarse ir mucho más en el público. Y si lo vemos como él baila, pues él es bastante expresivo en su baile, ¿no? Ni siquiera tiene que tener algo muy extravagante en su pinta, digamos, pero con el hecho de tener tacones le ayuda a que si se va a subir a un parlante, tiene un reto especial desde la gestualidad.
O podemos hacer como en el siguiente caso, donde Billie Eilish tiene un statement clarísimo y ella dice, yo no quiero que la gente opine sobre mi cuerpo, no quiero que sepan cómo es mi cuerpo, pues esta es mi forma de vestir. Yo la vi en una entrevista ya diciendo esto y me parece que también es un gran aporte de cómo partir mi cuerpo, ¿no? Cómo pensar en el cuerpo. Siguiente. O en este ejemplo, y repito, tampoco es que siempre veamos a Björk con máscaras, ni con pelucas, ni viéndole la parte superior. O sea, Björk también tiene un cuerpo, una gestualidad con el resto de su cuerpo muy poderosa en el escenario, pero sí vemos un patrón repetido acá, y de hecho trabaja con un gran artista de máscaras, James Merrill, en este caso. Y ahí, siguiente diapositiva, les quiero hablar un poco sobre las máscaras porque son un gran elemento teatral y, pues, digamos, escenográfico también, como lo mostró Laura en la presentación de escenografía, ¿no? Yo yo podría tener un vestuario muy plano y crear todo un universo narrativo desde las máscaras. Aparte que las máscaras me ayudan a que el cuerpo sea mucho más, se exprese por sí solo mucho más fácil, ¿no? Y están estos ejemplos que también yo puedo llegar a otros ejemplos. Está bien esto. Puedo tener un juego de contrastes también, ¿sí? Puedo determinar mi concepto de personaje entre el mundo de los contrastes, como Klaus Nomi, perdón, me quedé al revés, ¿sí? Él es un contratenor y fusiona la ópera, el rock y el pop, y el vestuario también es otro mundo, ¿sí? Como que es un cuarto mundo diferente. O Nina Hagen igual, estos dos son alemanes y pues ella canta punk y ópera. Y digamos, la imagen que les muestro acá a la derecha es un concierto en una iglesia. Y es muy poderosa esa imagen. Ese video está en YouTube, lo pueden buscar. Siguiente, por favor. Listo. Entonces yo podría, estos también son ejemplos, podría considerar el vestuario como cuerpo mismo, o sea, como prótesis de mi cuerpo, como lo hace Arca, por ejemplo. O puedo pensar el vestuario como un instrumento. Esta es una chica holandesa y ella, pues esto es un mundo más performático, pero también puede funcionar para algunos. Ha diseñado por mucho tiempo zapatos que suenan, son instrumentos, y ella toca y baila, es como un sintetizador que con los movimientos se acciona, pero también a veces tiene zapatos de cuerdas, si pudiéramos llamarlo así. O el vestuario como un ornamento, que son los ejemplos que les he dado, y pues Ney Mato Grosso yo creo que es una referencia clarísima. O el vestuario también puede ser un acto político, como en este video del pastel de Mira Clandestino, ¿no? Que es la imagen de la quinceañera latinoamericana en un video de trap, con la gestualidad de ella. Entonces, muchos dirán como, bueno, pero los ejemplos que están mostrando son muy, digamos, extravagantes o sí, como muy llamativos, porque también esas discusiones las he tenido con músicos, y yo les insisto, no siempre hay que llegar, digamos, al extremo de Klaus Nomi o de Nina Hagen, porque pueden caer en el mundo del disfraz y hay que tener mucho cuidado con eso. Ustedes se tienen que sentir muy seguros de lo que están creando y de lo que se están poniendo. Si hay algo, así sea una minifalda o un pantalón suelto, porque lo que les gusta es la minifalda, que no les funciona, no se van a sentir bien y van a transmitir que se sienten ridículos, y eso pues no funciona para ustedes mismos, ¿no? Entonces, no es un disfraz, no es lo de la izquierda, es lo de la derecha, ¿sí? Es tener una noción de plástica de qué me estoy poniendo y cómo me estoy poniendo esto. ¿Listo? En los siguientes ejemplos, acá les traigo 2 diapositivas de ejemplos, me parecen interesantísimos porque aquí, al contrario, no son pintas extravagantes y muy llamativas, sino que son personas que uno se podría encontrar en la calle, ¿sí? Entonces, Sveta Smetana es una cantante rusa bien interesante. Este video es interesantísimo, se los recomiendo mucho que lo busquen también en YouTube. Lo puse en ruso, pero eso quiere decir, mi marido no está en casa.
y es bien, o sea, los elementos en verdad potentes aquí es la coreografía, el vestuario claramente podemos identificar una paleta de color, y la cámara. La cámara es como otro bailarín, entonces los invito a que lo busquen. Y los siguientes son los cantantes, son 3 grupos de República Checa, que en República Checa la gente está muy inspirada en el mundo del teatro también, entonces como que transmiten muchas veces esto, y si vemos también el vestuario que llevan aquí, no es vestuario extravagante, es vestuario que podemos conseguir facilísimo, pero está súper bien curado. La iluminación, el escenario, hasta el de Ventolin, que podríamos decir, es casero y común y corriente, pero está muy bien curado. ¿Sí? Ese video justamente parece un cortometraje. Listo. Siguiente. Y si quieres vamos al siguiente imagen. Entonces, como les decía, el tema del color es un mundo enorme, enorme y de mucho cuidado, digamos que es porque el color también lo podemos trabajar en escenografía, en iluminación, ¿no? En iluminación es súper importante. Y acá yo les voy a hacer es un abrebocas de que, digamos, de cómo podría apropiarse o cómo se apropia el color desde el mundo del cine, que claramente podría ser trasladado también a los videoclips, por ejemplo. Eso es un ejemplo de No Film School, les recomiendo también si a alguien le interesa este mundo. Ellos tienen un montón de tutoriales, de artículos, ustedes se inscriben al newsletter y les llegan bastantes tips de cualquier tema, de guión, de encuadre, y bueno, y del color tienen varios capítulos. Las siguientes imágenes que les voy a mostrar son extraídas de aquí. Entonces, hay hay un círculo cromático donde tenemos unos colores cálidos y unos tonos fríos, y dependiendo de la cultura, y para mí esto es un tema súper infinito, no es nunca claro, porque alguien me dirá que el rojo es sexual o pasión, pero para otras personas simplemente no lo es, entonces digamos que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿no? El siguiente. Entonces, bueno, en cine podríamos tener paletas de color, o pues en video, en verdad, monocromáticas, complementarias, análogas o triádicas. Y acá les muestro ejemplos a continuación. Ahí está, aquí no se ve bien el color, pero es no Film School, donde se pueden inscribir. El siguiente. Esta los vamos a pasar rápido porque son los ejemplos y, como les digo, pueden buscar el video es súper interesante. Entonces, esto es una paleta monocromática, por ejemplo, no quiere decir que todo tenga que ser absolutamente amarillo, ni del mismo amarillo, por eso el círculo cromático es tan importante, pero si vemos también hay contrastes de tonos rojos, verdes, azules, donde lo que predomina es el amarillo. Siguiente, o está en el ejemplo del verde. O en la siguiente. Hacia los rojos, hacia los rosados, si no quiere decir que no haya azul, pues también podemos jugar con azul o con cafés como el de la izquierda, pero el que predomina es el rojo y el rosado. En colores complementarios podría jugar de esta manera también. Y es claro tener en cuenta cuáles son los colores complementarios, ¿no? Azul con naranja, amarillo morado, verde, negro. Si quieren entrar en este mundo es importante reconocer el círculo cromático. ¿Sí? Siguiente. Los colores análogos tienen que ver con fríos o cálidos, que también se reconocen desde el círculo cromático. O los triádicos, como en este caso, que en este caso pues podemos ver que es justamente estos 3 colores de la bandera funcionan muy bien para el cómic, ¿no? Para dar una idea de cómic. Listo. Entonces, ¿qué puede hacer el artista músico, que es este personaje que les estaba diciendo? Puede sonar todo muy genérico, pero yo creo que cada uno puede identificar cosas interesantes. O sea,
buscar un equipo artístico de trabajo. Y dice, ay, sí, claro, siempre hay que hacer eso, pero creemos que hay que trabajar con la mejor gente en tal cosa siempre, y a veces nos enfrentamos a estas personas y estas personas no, o sea, como que no hay una química y pues las cosas no funcionan. Entonces, por eso hay que identificarse muy bien desde adentro qué es lo que yo quiero proyectar. Se pueden hacer mood boards para crear conceptos, se pueden hacer bocetos si a alguien les gusta el mundo del dibujo, igual ahora les muestro unos ejemplos, o pueden intervenir su propia ropa también. Siguiente. Entonces, como les decía, el equipo de trabajo es muy clave empezar a identificar este portafolio de proveedores, ¿sí? ¿Quiénes son los confeccionistas con los que me gusta trabajar? ¿Quiénes son los diseñadores? O también hay gente que les dice estilistas, ¿no? No tienen que ser los top siempre, que funciona muy bien, pero de pronto no tengo una química estética con estas personas, entonces los recomiendo siempre revisar los portafolios de estas personas, ¿sí? Lo mismo con las marcas, háganse amigos de marcas, ¿sí? Marcas amigas funciona muy bien porque a las marcas también les conviene mucho hacer que ustedes a través de sus videos o sus puestos proyecten, hagan publicidad de su imagen, ¿no? O los segundazos también, es una gran idea y en Bogotá hay mucho que le llaman ropa americana, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá, en la Caracas, en las 50 y pico, hay muchas tiendas allá y se encuentran unas joyas. Esos son días de scouting y se encuentran joyas, y también háganse amigos de estas personas para que les estén diciendo llegó tal ropa o ya. Entonces aquí la base de datos es súper importante y les recomiendo mucho hacer bases de datos. El siguiente. Moodboards les funciona para la creación de conceptos, pero aquí también les digo, tengan mucho cuidado, porque si uno entra a el mundo, por ejemplo, de Pinterest a buscar fotos, se puede invadir de imágenes, no procesar nada y terminar viéndose como todo el mundo, porque todo el mundo está viendo Pinterest, todo el mundo conoce Pinterest y esas imágenes se repiten. Así crea uno que lo llevan en una cadenita al fondo, pues hay que tener una visión muy curiosa para poder filtrar esas imágenes, ¿listo? Es más, o sea, ni siquiera hay que hacer una composición, un collage de moodboards, pero podrían mostrarle a sus creadores, a su confeccionista, por ejemplo, a su estilista, 3 imágenes y decirle, mire, me gusta el cuadro del Jardín de las Delicias, me gusta esta casa de campo en Santander y me gusta esta marca. ¿Qué podemos hacer con estas 3 cosas? Les aseguro que un artista puede crear mundos desde ahí. ¿Sí? O tener sus propias fotos, o sea, tener su banco de fotos, eso es sagrado. ¿Sí? Eso es un activo que ustedes deberían tener también como artistas, así como el diario, muy sagrado. Listo. Siguiente. Sí. El tema de bocetos claramente es un mundo un poco más elaborado y no todo el mundo entra en esto, pero les traigo este ejemplo porque no necesariamente, de hecho yo personalmente nunca trabajo con figurines, nunca, porque yo trabajo en teatro y mis actores no son con la figura estilizada de un figurín. Entonces yo lo que hago muchas veces es tomarle foto al actor o decirle a un familiar, oiga, por favor, siéntese como creo que se sentaría este personaje, que no todos los personajes se sientan igual, o haga tal gesto como este personaje, le tomo foto y lo calco en el computador porque para mí es más rápido, pero lo pueden hacer manual también. Y esto lo pueden hacer con fotos de ustedes. Entonces, tomarse un photoshoot de ustedes y calcarse, empezarse a dibujar, ustedes también empiezan a reconocer su cuerpo mucho más y qué les gustaría ponerse. Uno ya empieza a hacer collage, como esos juegos de antes que uno vestía las muñequitas con el papel de las pestañitas. Eso mismo, pero con ustedes, con sus propios cuerpos, y se ponen en gestos que a ustedes les guste o los rete, y eso podría ser una buena idea. Que es un poco también en la siguiente diapositiva, un ejercicio que hicimos con unas chicas de un calendario en el 2016. Entonces, si ven, el dibujo no es extraordinario, o sea, esto no es un gran dibujo, pero es un dibujo que nos comunica exactamente lo que necesitamos con la elaboración de la siguiente foto. Hay otros 2 ejemplos de este trabajo. ¿Sí? Estos fueron fotos de ellas en Facebook.
y nos da de una vez una caracterización de cómo sería esta persona con este vestuario. En la siguiente. Listo. Y lo último que les quería hablar de qué pueden hacer ustedes es cómo intervenir su ropa. Es el siguiente. Listo. El mundo de la ropa está hecha de textiles o de materiales, porque también puede ser plástico o alguien puede venir a decir es que yo me he visto de piedra y eso podría ser un material. Pero los materiales, si hablamos por ejemplo de estampados, como en este caso de la diapositiva, tienen significados también, porque pertenecen a momentos históricos y pertenecen a contextos puntuales. Entonces también sean conscientes de eso, qué quieren comunicar a través de los materiales. En el siguiente ejemplo lo vemos en dos casos perfectos, ¿no? En el pantalón de Jimi Hendrix y en la camisa de Jimi Hendrix vemos estampado y esto ya me está remitiendo a una época puntual, que es diferente a la de J Balvin y también estamos hablando de estampado, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo con el estampado? Siguiente. Hay muchas técnicas. Acá les puse algunas que creo que podría funcionar más rápido, pues más rápido no, más fácil para ustedes. La estampación digital funciona exactamente como se imprime una fotografía. O sea, pueden usar los colores que ustedes quieran. Es una impresora como las de gráficos, las de fotos o en papel, mejor dicho. Y pueden hacer desde 1 metro, no tienen que hacer muchísimos metros porque eso pasaba antes, ¿no? O la serigrafía, pueden ustedes mismos crear sus propios marcos y hacerlo. O también hay empresas bien interesantes aquí que hacen serigrafía. De hecho, no sé si conocen el proyecto RapTrap, es un gran espacio donde hacen serigrafía y trabajan con música. O sea que existen muchos colectivos que podrían trabajar este tema o hacerlo ustedes mismos. El siguiente es pintar directamente con pintura para tela. Ahora tengan en cuenta, si ustedes necesitan que la prenda se lave y usarla después, necesitan usar pintura para tela y a veces hay que fijar esas pinturas. En las pinturas siempre dice, hay que plancharla, hay que hacerle algún tratamiento especial, ¿sí? Pero si la necesitan solo para un videoclip, por ejemplo, lo podrían hacer con acrílico y ya. Entonces, depende de lo que necesiten. O existe también el transfer, que también hay muchas empresas aquí que lo hacen. El transfer también pueden usar muchos colores, como la estampación digital, y queda como un sticker, ¿sí? Como que queda el bordecito de la foto. El otro mundo que me parece a mí increíble es el de la siguiente diapositiva y es el del teñido, porque pueden comprar prendas ya hechas y teñirlas, intervenirlas como ustedes quieran. Claramente, algunas bases, por ejemplo, si tienen mucho poliéster, no pegan con el iris, pero existen algunos tintes y algunos tratamientos para pintar poliéster también. Igual, esto es experimentar y ver qué funciona, y lo pueden hacer en colores planos o lo pueden hacer con efectos así como sale acá, por ejemplo es con hielo, pero también lo pueden hacer con parafina, con hojas del jardín o con piedras, y es como sentarse a experimentar y a personalizar su propia ropa, si es que la imagen de ustedes puede ser. O en el siguiente, el bordado, que puede ser digital. Digamos que si hacen solamente una prenda, va a ser más caro porque tienen que programar ese bordado. O hacerlo a mano también, se podría, ¿no? Pero si es, por ejemplo, para todos mis bailarines y para todo mi coro, o el bordado digital funcionaría muy bien, a no ser que tienen que ser una estética hecha a mano, es diferente. El patchwork también es bien interesante porque lo pueden tener desde el principio, ¿sí? Como confeccionar la prenda desde cero con parches de cosas que tengan, no tiene que ser, como les dije, solo textil, o lo pueden pegar a una prenda, ¿sí? Hacer formas y coserlo a una prenda. Entonces, el siguiente, en el mundo del textil hay bastantes técnicas que
pueden empezar a explorar, ¿sí? El corte láser, esos son unos ejemplos rápidos. Listo. Esto es básicamente para decirles que lo anterior, o sea, las decisiones deberían ser desde el concepto, pero también hay decisiones desde la pantalla. Si yo voy a trabajar con fotos, estoy trabajando a través de una cámara. Si mis fotos son muy cercanas, yo tengo que pensar que se me van a ver los detalles. Si yo estoy trabajando en una puesta en escena en vivo, como cuando había públicos, pues la luz del teatro, si es un teatro, o la distancia va a hacer que los detalles sean diferentes. Si es en una pantalla, igual son distintos. Y hay un nuevo concepto que es el que estamos viviendo en este momento, que lo oí de Max Chenhong y Alejandro González, los directores de arte dramático en la Universidad del Valle, que están hablando de la puesta en pantalla, que es un poco lo que está pasando. Entonces se están mezclando estos dos mundos. Siguiente. Esta es una aplicación que pueden bajar y está bien interesante si en verdad quieren entrar en el mundo estético de lleno. Ellos tienen todos los catálogos de los filtros de luces que se manejan en el mundo. O sea, no estoy muy segura si de pronto en estos últimos meses ha subido. Normalmente se actualiza si sale un nuevo filtro. Funciona para teatro y funciona para cine también. Y pueden ver que también se ve su prenda, su tela, con el filtro que se vaya a usar en la puesta en escena que van a hacer. Y por último, para tener en cuenta este resumen de lo que hablamos, bueno, voy empezando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablarle a la audiencia, a no ser que la puesta pida algo diferente. Por ejemplo, Jarvis Cocker, en la imagen que les mostré, él siempre usa gafas, eso también es muy distintivo de él. Pero en los escenarios, en los conciertos, siempre se le empañan las gafas y el stage manager dice como, no sé cuál es el mundo que él en verdad está viendo, porque esto es una cosa muy de él, ¿no? Que en verdad él a través de esto que está viendo, entonces es una cosa para él poder representarse. Determinar características o atributos que le diferencien de los demás suena pues muy claro, ¿no? Como encuéntrense ustedes mismos sus propias historias. El vestuario y el maquillaje es un ornamento para caracterizar, definitivamente les funciona como ornamento para caracterizar. Olvídense, o sea, utilicen cosas que los hagan olvidarse de sus aspectos físicos, de su personalidad en su casa, lavando los platos o bañándose, sí, y que los haga performar y sentirse diferentes, pues claramente que los haga resaltar del crowd, ¿no? De su público. Así haya una línea narrativa en videoclips o conciertos escénicos, por ejemplo, se debe responder a la imagen de ustedes mismos, ¿sí? Está primero su imagen y después vemos cómo entramos a este mundo de la narrativa. Creen experiencias inmersivas. Hoy en día, en esta puesta en pantalla, es súper importante la comunicación visual y no, esto es muy clave, no parecer recién salido de Forever 21. Y pongo, en verdad, esa marca cualquier otra tienda, ¿sí? Es que, porque pues esta es una tienda económica que pues, funciona mucho en los productores, pero pues que no parezcan recién salidos de una tienda, sino que en verdad usen las cosas. Hasta hay cosas que les pueden dar alergias si sudan. Entonces, úsenlas, mídensela, apropiense de eso. Y listo. La última es una frase que me parece muy bonita y es: cada uno usa sus ojos, experiencias y conocimiento heredado o aprendido para trazar las narrativas de su vida. Encuentren sus propias narrativas y defiéndanlas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susana. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Claramente, para el mundo de la música y para el mundo de los artistas es absolutamente importante pensar en todos estos aspectos que de alguna manera pues nos dan carácter, ¿no? Nos caracterizan y nos convierten pues como en estos personajes que de alguna manera pues somos frente a nuestro público.
Entonces, claramente, pues hay que tener todos estos elementos en cuenta. Por favor, a toda la gente que nos está viendo, si tienen alguna pregunta, los invito a que la pongan en los comentarios del Facebook. Yo los estoy viendo acá. Yo igual quisiera hacerles algunas preguntas, pues como desde mi punto de vista como gestora. También pues he trabajado con muchas bandas de la escena independiente y es cómo los artistas emergentes, pues que tal vez no tienen tanto presupuesto, pueden acercarse a estas reflexiones con respecto a la puesta en escena. Yo creo que muchos artistas se alejan de esto porque piensan que tienen que invertir mucho dinero en poder, uno, tener una escenografía interesante pues para sus shows, ahora pues para sus puestas en pantalla, usando este término que nos comentaba Susana, y también lo mismo con respecto al vestuario, ¿no? Pues realmente digamos que esto está asociado como a hacer una inversión de recursos económicos que muchas veces los artistas emergentes pues no tienen disponibles. Con respecto a eso, ¿cuál sería el consejo de ustedes si realmente yo estoy empezando, no tengo muchos recursos para invertir? Digamos, ¿cuáles serían como esas primeras reflexiones que yo deba tener para enriquecer mi puesta en escena desde el vestuario hasta la escenografía y pues todos estos elementos que hacen parte de esto? Entonces te doy la palabra, Laura, si quieres empezar, por favor. Sí, pues yo creo que esto es muy importante y, por ejemplo, yo en los proyectos que he trabajado, los de menos presupuesto, digamos que son los más interesantes en cuanto a reto, a materiales, a diseño y creo que ahí lo importante es tener muy claro eh, el concepto y muy clara de eso que les hablé sobre la coherencia entre los elementos en escena que digamos que los otros lenguajes distintos a los visuales y si uno tiene clara esa respuesta y digamos ese concepto que nos da la unión de todo, yo diría que uno puede arrancar poco a poco. Uno puede arrancar desde usando, no sé, mobiliario de la casa de los tíos y los abuelos y de su propia casa, hasta simplemente usar, pues yo sé que digamos que las proyecciones son complejas, pero pueden ser más sencillas en un sentido práctico de transporte económico, pueden ser más sencillas que una gran construcción escenográfica en el espacio y tener poco a poco ir agregando elementos, pero que siempre sea coherente para que siempre sea una misma lectura de lo visual y que no sea en este momento no tengo nada de escenografía, voy como estoy vestido y no tengo nada en el escenario y dentro de 2 años sí tengo y entonces tengo una gran producción, pero dentro de 5 cambio todo, sino es tener un concepto muy claro desde el principio e irle agregando poco a poco ya sea con elementos reciclados como vieron las cajas de cartón o los tarros de Andrea Echeverry o simplemente con el vestuario intervenido como les hablaba Susana o proyecciones, pero sí ser muy coherentes para que a lo largo del tiempo cuando vayan creciendo como artistas y vayan teniendo mayor posibilidad de tener una puesta en escena un poquito más costosa, pues se vea esa misma coherencia y no se pierda como ese lenguaje y ese reconocimiento de la banda. Vale, muchas gracias. ¿Y tú, Susana, qué recomendaciones le puedes dar a todas estas bandas y músicos emergentes? Yo lo que agregaría a a lo que está diciendo Laura es pensar que cuando, por ejemplo, lo que les decía de los personajes extraordinarios, todo lo pueden transferir a lo extraordinario, ¿sí? Las cosas más banales o más cotidianas, la casa, el hogar, la familia, Colombia, no sé, o la calle, o la tienda de la esquina, o una petaca de cervezas desocupadas, no sé, si ustedes tienen claro este concepto, lo pueden transferir a lo extraordinario, lo pueden proyectar hacia algo increíble, o sea, lo pueden volver algo completamente de show, digamos. Sí, yo creo que ahí, pues lo hablábamos en la otra charla, pues sobre artes visuales y todo este tema del video en las puestas en escena, es ahorita en esta pandemia, pues que realmente nos ha hecho a nosotros, los agentes de la música, comunicarnos a través de una pantalla. Eh, digamos, ¿qué retos hay allí en lo estético y visual? ¿No? Yo pensaba
y pensaba al principio de la pandemia que tal vez se volvía interesante era ver la cotidianidad de la gente, ¿no? Ver un concierto de Fito Páez en su sala, pues obviamente es ver a Fito Páez, pero ahí no sale tal vez como la curiosidad de ver, bueno, este man, dónde vive o dónde ensaya, y pues como acceder a estos espacios, pues que normalmente no accedíamos. Digamos que de alguna manera la pandemia nos ha dado ingreso a la cotidianidad de la gente, a sus espacios pues más privados, ¿no? A sus hogares, sus salas, sus habitaciones, y creo que de alguna manera pues eso también se vuelve en algo estético pues como muy particular de este momento en el cual estamos viviendo. Con respecto a eso, a esa puesta en pantalla y a ese reto que tienen hoy los artistas de cautivar a su público a través de estos pequeños cuadritos, digamos ustedes ahí que tendrían como para decir qué elementos habría que tener en cuenta, pues para que la gente, digamos, pueda hacer de estos shows en pantalla, pues algo, digamos, estéticamente interesante. Pues yo ahí creo que, bueno, lo que decías con respecto a las puestas en escena, por ejemplo, de Fito Páez, pues a mí me parece fascinante porque también la casa representa lo que es el personaje que uno quiere representar, ¿sí? Pues posiblemente el personaje que uno representa en escena, pues es distinto a la cotidianidad, pero igual uno representa y uno está performando un personaje diariamente y parte de ese personaje, pues es el entorno que habitamos. Entonces, pues yo creo que ya digamos que la puesta en escena de la casa es pues la puesta en escena de ese personaje que yo estoy representando diariamente. Entonces esa parte pues me parece muy interesante. Y yo creo que más que consejos, digamos que creo que, bueno, pues es importante saber que el lugar en el que estamos en la pantalla, o sea, este espacio, por ejemplo, en el que estoy yo, pues es una puesta en escena. Entonces, cualquier elemento que se vea va a ser parte de esta puesta en escena. Y yo creo que más que consejos, creo que hay que hacernos muchas preguntas y son muchas preguntas que me he hecho yo como escenógrafa y como arquitecta y es cómo concebimos ese espacio. Es una planta, es un alzado, tiene profundidad, cómo se construye, hasta dónde llego. Y pues es como hacerse muchas preguntas para saber, digamos que el espacio que se enmarca, que nos está mostrando. Y pues para mí, digamos que es un poco más complejo porque yo no he trabajado en medios audiovisuales, pero pues sé que más allá, ustedes no saben que hay más allá, digamos, de este espacio y más acá puede haber un desastre que ninguno está viendo y pues es saber enmarcar y saber cuadrar para que se vea bien y para que esté el espacio en el que yo estoy performando sea una puesta en escena en sí. Pero es sobre todo hacerse muchas preguntas que puede que no se le ocurran a uno generalmente pues dentro de su espacio cotidiano. Y, y mira que yo creo que esto ha cambiado también bastante durante la pandemia, como que al principio lo que pasó fue que la gente estaba haciendo de verdad con las cosas que tenía a la mano y por ejemplo los actores en teatro, hacían todo, o sea, la luz, ¿no? Y con las lámparas se iluminaban y todo, 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 y todavía está sucediendo, pero como que ya uno empieza a ver puestas con más visual, entonces uno puede jugar con backgrounds de Zoom o con backgrounds físicos y ir cambiando, ¿no? Y lo mismo con el vestuario, ¿no? Entonces, este es mi foco, lo que también les decía en la presentación, pues este es mi ornamento, mi pelo, mi maquillaje, ¿no? O empezar a entender eso y está pasando. Y también estoy viendo mucho, pues yo asisto a teatro por, digamos, en nuevos medios y hay mucho acompañamiento de piezas gráficas o en redes o porque me hacen imprimirlas y me ponen a jugar con esas cosas físicas y la pantalla, yo creo que eso está funcionando muy bien. Entonces se piensan los logos, en los colores de las tipografías, en los diseños de acuerdo a una obra que me llegó como si yo estuviera en un carrito. Entonces uno puede empezar a jugar como con esas piezas también, creo. Claro, de alguna manera es como enriquezco este encuadre, del cual es lo único que están viendo de mí, ¿no?
que es mi escenografía, mi sección del cuerpo, y pues de alguna manera como al ser un video, pues otros elementos pueden aportar como toda la parte gráfica que nos decía Susana y que también puede enriquecer eso. Hay dos preguntas, otras preguntas. Dime. Quiero hacer un complemento rápido ahí, que vi que Susana citó a Alejandro Yamá de la Universidad del Valle en la presentación, y ellos nos contaban una vez que sus estudiantes habían hecho representaciones maravillosas con unas escenografías que no se hubiera podido hacer en un escenario, o que hubiera sido muy difícil hacerlo en un escenario tradicional. Entonces, pues también explorar estos aspectos es interesante. Por ejemplo, uno representó un papel montado en un caballo porque vive en una finca. Otro lo representó en el balcón de una casa colonial, no recuerdo dónde era, pero otro se fue a un cajero y se grabó mientras sacaba plata. Entonces también utilizar, digamos, espacios que no podrían ser fácilmente representados en una escena, pues puede ser un aspecto interesante a explorar. Vale, acá nos hace una pregunta Dora Jackie, que dice, ¿qué errores comunes han visto que hacen los músicos al pensar en una escenografía para sus shows en vivo? Chan, chan. Ah. No, pues es que sí, como pues que yo creo que... No, dale. Así, pues como determinarlo como un error, digamos que yo lo podría decir desde la parte técnica 100%, o sea, nunca lo diría desde la parte conceptual porque eso es muy subjetivo, pero desde la parte técnica, por ejemplo, si es una puesta en escena en vivo, la pregunta dice en vivo, me parece. Bueno, Sí, en vivo, sí, de los shows en vivo. sí, muchas veces uno se consigue un material, por ejemplo en textiles, que también pasa mucho con los papel de colgadura, por ejemplo, cuando tiene detalles, que los detalles son tan pequeñitos que después yo le pongo una luz y con la luz ya no se ve nada. Y después yo pongo al público y a una distancia ya se perdió todo y el público lo que está viendo es un muro gris gigante, por ejemplo. O en el vestuario pasa igual. Y si yo me acerco, hay unos detalles increíbles. Por ejemplo, con el maquillaje pasa mucho. Si yo a veces hago un maquillaje increíble, pero viene la luz y viene el público lejos, se lo chupa todo y no estoy bien. Entonces hay que entender como esas escalas. Eso sí, lo he visto que pasa. Sí. Yo podría hablar sobre como la continuidad en el proceso, porque creo que he visto muchos músicos emergentes, sobre todo, que están más aferrados como a ciertas tendencias y a cosas que están pasando, y su estética se va modificando y no necesariamente responde a la música que están tocando. Entonces, pues creo que eso sí, pues digamos que es un error, porque no está, su visual no es complementaria tanto a la narrativa como a la música. Entonces creo que eso, pues digamos que es el punto de partida inicial para arrancar, y que lo he visto muchas veces, sobre todo en músicos emergentes. Sí, yo ahí le sumaría, pues desde mi punto de vista, porque lo hablo con los artistas, pues que hacen parte del sello con los cuales hemos podido trabajar, es no tener una reflexión al respecto, ¿sabes? Como decir, yo soy así ya, y pues, y casi que pasarlo por alto. Yo creo que hay que, ¿sabes? Así salgas con el saco roto, los jeans sucios, y el escenario negro o lo que sea, pero pues debe haber de alguna manera como una intención ahí, una reflexión. ¿Sabes? No puede ser porque sí. Y yo creo que en de esa misma manera, pues buscar los recursos con los cuales pues uno pueda, digamos, disponer en ese momento, para solucionar tal vez como esas ideas estéticas que vayan surgiendo. Pero dejarlo como a un lado, creo que eso es un error y pasa mucho en los músicos, ¿no? Acá hay otra pregunta de Alcatraz, el letrista, que dice, ya que se mencionó esa discusión entre ser y no ser demasiado extravagantes,
¿Cómo es posible lograr exhibir un personaje más sencillo, simple o plano, generando un buen performance para la escena, utilizando este recurso que estamos hablando hoy sin incurrir en adornar exageradamente el vestuario como un artista pop en general? Sí. Entonces, Pues Susana, si quieres. si ya su intención no es tener esta imagen extravagante, sino ser una, digamos, una imagen un poco más conservadora, casual más bien, ¿sí? Como más plano, más sencillo. Eh, digamos, si ya se ha puesto ese reto y ya se ha pensado a sí mismo, no quiero llegar al otro lado, porque también pues la idea de esta propuesta es como pensarse hacia cualquier otro lado. Eh, lo que yo también decía, o sea, igual hay que ser extraordinario, o sea, yo puedo salir con voy a decir, una pijama, ¿sí? Azul celeste, una pijama azul celeste y eso tiene que ser un statement fuerte en mí. Entonces, de todas maneras, o sea, es que no hay una cosa ni bien ni mal, ni extravagante está bien, sino que miremos Jarvis Cocker, ¿no? ¿Cómo se viste Jarvis Cocker en los escenarios? Está con un pantalón de drill, un cinturón, una camisa metida, una corbata. Se arranca la corbata sexymente como si fuera a hacer un striptease, pero en verdad pues no, queda vestido como de oficina, pero su gestualidad corporal es poderosísima con sus prendas. Entonces, igual se está recostando en otras cosas que su cuerpo, ¿no? Entonces yo, o sea, siempre el cuerpo es el esqueleto, es con el cuerpo que proyectar, digamos, lo interesante también. Esos son los contrastes interesantes. Puede ser un baile diferente, o puedo estar sentado, también puedo ser un músico de performar sentado, ¿no? Y ahí también, o sea, la zapatería hay que ser muy fino en los detalles, así sea sencillo. Laura, no sé si quieres complementar ahí algo. Pues yo creo que quiero contar una anécdota de hace un par de semanas, que fue la primera vez que volví a teatro presencial en el Julio Mario Santo Domingo y vi al grupo de danza del teatro, donde tenían muy poquitos elementos escénicos y un vestuario muy sencillo, pero esto es complementando lo que dice Susana, eran, no sé, 6, 8 bailarines y con su cuerpo abarcaron el potrero que es el Santo Domingo sin tener digamos, en la segunda pieza no tenían nada en el escenario, eran solamente ellos. Entonces, pues digamos que su propio cuerpo abarcó la totalidad de un espacio que es inmenso y pues que es muy difícil, digamos, de llenar escenográficamente. Cuando uno lo llaman y le dicen hay que montar algo en el Santo Domingo, pues es angustiante por lo gigante que es. Entonces, pues sí, era como complementando lo que decía Susana. Vale, pues creo que no tenemos más preguntas. Quiero darle las gracias a Laura, Susana. Nuevamente resalto de este espacio en Gala Lavanda, pues que nos pone a hablar entre disciplinas diferentes y creo que esos acercamientos son absolutamente importantes para concebir la música y estas puestas en escena pues de una manera más global, compleja, pero que nos permite pues contar historias, acercarnos a nuestro público, que la música trascienda, digamos, a una apuesta estética que también llegue a lo visual y que de esa manera pues podamos tener como unos shows contundentes, y contundentes no es llenos, no es extravagantes o llenos de elementos, sino realmente que puedan de alguna manera complementar todo eso que yo estoy diciendo y contando a través de la música, que puede ser muy sencillo o muy extravagante, pero que de alguna manera pues va a ser coherente con mi propuesta artística. Entonces, pues les doy las gracias a ustedes dos, enriquecedora. Muchas gracias a IDARTES y a los organizadores de Engala la Banda. Y bueno, y los invito a seguir conectados pues con este espacio tan chévere que el IDARTES ha hecho para todos nosotros. No sé si quieran decir algo para despedirse y ya cerramos esta charla. No, muchas gracias a ti, Susana. Sí, gracias.
Bueno, entonces nos vemos en la próxima. Chao.